Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida, este programa que pretende hacer un reconocimiento, seguir la trayectoria de las mujeres, los hombres, que han dado lo mejor de sí a través de muchos años para el desarrollo de nuestro estado de Querétaro. Hoy nos encontramos dentro de uno de los restaurantes más afamados, más prestigiados, a los que la gente quiere de corazón. Es el restaurante Nicos y estamos con mi amiga, su capitana, la que lleva el negocio, que es María Elena Vázquez. Muchas gracias, Mari, de recibirnos aquí en este espacio que es tu negocio familiar, que es verdaderamente tan querido por Querétaro. Gracias a ti, querida amiga Ara. Pues esta es la casa de tuya y de todos nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Queriendo traerles un poquito de la gastronomía mexicana y queretana. Sí, tú que eres arquitecta, que sabes de proyección, de construcciones, que sabes de la habitación, o sea, en cuanto al verbo habitar, ¿no? De los seres humanos en espacios construidos. Podrás estar de acuerdo conmigo en que la ciudad es una gran casa y nuestra casa es una pequeña ciudad. Son conceptos muy antiguos, pero si pensamos en Querétaro como una casa que nos alberga a todos, entonces aquí estamos en el comedor. Aquí estamos en el comedor y la cocina. Y la cocina, que aquí se conserva el patrimonio gastronómico, las costumbres, las tradiciones, se hace comida de temporada y ustedes cocinan con ingredientes producidos de manera local a muy pocos kilómetros de distancia, porque ustedes han estado siempre comprometidos con la preservación del patrimonio material e inmaterial de Querétaro. Y para ello quisiera preguntarte de antes, de tus antepasados. Tú vienes de un hombre a quien quisimos mucho, don Raimundo Vázquez, y de doña María Elena Lugo, que está todavía entre nosotros y se encuentra en la Ciudad de México, también allá apoyando Nicos, Ciudad de México. Y antes de ellos, pues tus abuelos, don Raimundo Vázquez, jalisciense, fue escultor y herrero. No, escultor y cantero. Y cantero. Cuéntame un poco de este abuelo tuyo que trabajó para el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, nada menos. Sí. Bueno, mi abuelo de los Altos de Jalisco, no recuerdo exactamente de qué parte. Mi papá fue el más chico de dos hermanos, pero él llega a la Ciudad de México y con varios contratos, porque él trabajaba el mármol, ¿no? Canteras de mármol. Uh-huh. Entonces, a él lo contratan para poner la escalinata del Palacio de Bellas Artes, esa escalinata hermosa que es de mármol. Pero como también tiene la facilidad de ser escultor, porque aprendió con unos italianos, las estatuas de la parte de la fachada llegaban con la parte de los pies en bruto, ¿no? En piedra todavía sin detallar, porque en el barco era la parte más frágil y se rompía. Entonces mi abuelo es el que hace Es mármol de Carrara. Mármol de Carrara. En el caso de las esculturas. Venían de Italia. En el caso de la escalinata, ¿tú sabes si era mármol mexicano? No sabría decirte. No sabría en aquel tiempo se usaba mucho para todo el mundo. Lo traían casi todo de mármol Europa. De los yacimientos europeos. Sí, generalmente, porque pues en qué época fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, él hace los pies y es ahorita como está el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y este abuelo tuyo se trasladó de los Altos de Jalisco a la Ciudad de México, se llevó a la familia, y en la Ciudad de México creció tu padre, Raimundo Vázquez. Así es. Ya a mi papá le toca nacer en la Ciudad de México, y mi abuela paterna, Carmen Esteves,
una mujer, ella de Guadalajara, de estas mujeres que le enseñan todas las artes propias de las mujeres, y entre ellas es que tenía su madrina, era abadesa del convento de capuchinas en Guadalajara, Jalisco, y ella dentro de su aprendizaje entra al convento y estudia y aprende muchas recetas de cocina conventual. Ah, qué maravilla, porque estas recetas también eran, digamos, un compendio de lo que nos dejó España, del virreinato, ¿verdad? Como aquí en Querétaro, las recetas, muchas que tenemos todavía, provienen del convento de Santa Clara. Exactamente. Y en el caso de Guadalajara, de las monjas capuchinas. De las monjas capuchinas. Sí, por eso es que la carta de Nikos tiene todos estos toques de cocina conventual, porque muchas de ellas son recetas de mi abuela Carmen, de mi abuela Carmelita. O sea que tu abuela le enseñó a tu papá cuando era niño a degustar, a probar, a apreciar la comida, porque tú estarás de acuerdo, Mari, que hay mucha gente que teniendo una comida exquisita no la aprecia. Sí. No ha desarrollado como este gusto, esta, no sé, posibilidad de reconocer los distintos sabores, sus mezclas, el maridaje con los vinos y de hacer de todo ello un acto de gozo. No es mi percepción. Sí, de hecho, mi abuelita les enseñó a comer de todo, ¿no? Me platica mi papá que mi abuelita hacía su mantequilla, eran esos tiempos, ¿no? En que ella hacía su mantequilla. Batiendo la nata, la leche de establo, ella hacía sus tortillas, ¿no? Que bromeaba mi papá, que decía, es que yo solo me como una tortilla así, de este tamaño, es de gordo, ¿no? Entonces era de esos tiempos. O sea, traían el nixtamal del molino. Exactamente. Y ella hacía sus tortillas. Hacía sus tortillas. Y además debió haber tenido algún huerto, ¿no? O árboles frutales dentro de casa. Fíjate que eso sí no sé, no he preguntado. Pero bueno, tenía muy cerquita allí el mercado de Tacuba, ¿no? Por ejemplo. Hacía muchos dulces conventuales de estos de pasta de almendra, de mazapán. Por supuesto que el rompope, de hecho cuando mi mamá me decía, dice tu abuelita que qué quieres de regalo de cumpleaños, yo le decía, hay un rompope, ¿no? Porque lo hacía de piñón, de almendra, de vainilla. Obviamente como era para sus nietos, casi no le ponía alcohol, ¿no? Pero era, o si no, le pedíamos algunos de los dulces que hacía mi abuelita, dulces conventuales básicamente, ¿no? Y entonces tu papá desde muy chico aprendió el valor de la cocina. Así es. Y más adelante tuvo la oportunidad de poner una fuente de sodas. Primero empieza con una fuente de sodas, ahí en Clavería, en Azcapotzalco, donde vendían cafés, helados, así del estilo de las revistas, de los cómics de Archie, con su rocola, ya sabes, Elvis Presley, la música de rock del momento. Y pues estando su fuente de sodas, la señora que le ayudaba con la limpieza, a él le preparaba un poco de comida y varios clientes le decían, ay, güerito, así le decían en Clavería, güerito, ¿por qué no nos prepara a tu señora un poquito de comida? Mira, aquí no hay ningún lugar para comer rico, así como te preparan. Y es ahí donde dice mi papá, wow, es un área de oportunidad. Claro. Bueno, con otras palabras, ¿no? Esas son él palabras era modernas. Jovencito. Mi papá tenía 22 años, estaba muy Cuando joven, inició su labor, su larga carrera en la gastronomía. Sí, él cuenta que cuando iba a poner su negocio, llegó con su grupo de amigos con un paquete de servilletas y les dijo, este es mi negocio, voy a poner una fuente de sodas. Y todo el mundo se rió de él, ¿no? Ya que estaba su negocio y que no salía los sábados, los domingos, dice que terminando la labor se sentaba a llorar, decía, es que no estoy teniendo vida, no tengo juventud. Claro que mi mamá ya era su novia y mi mamá, que adoraba a mi papá, se adoraban, los fines de semana iba, le ayudaba, ¿no? Y ya al poco tiempo ya se casan. Y una vez casados, tu mamá, digamos, entró a ayudarle con lo que tú me cuentas, que hacía los postres y otras... Lo administrativo. Ella era secretaria y trabajó con Casas a la Triste.
como secretaria, entonces sabía mucho de contabilidad. Pero cuéntame un poco de tu mami. Bueno. Desde sus orígenes, tus abuelos, ¿cuál fue, digamos, la ruta que siguieron tus antepasados maternos hasta llegar a la Ciudad de México? Ok. Mis abuelos maternos de Aguascalientes, el papá de mi abuela, de Catalina Cermeño, era administrador de haciendas, entonces mi abuela vivió en Parras, en todas las haciendas del norte, en Torreón, en varias haciendas del norte, pero que cuando viene la revolución, obviamente se trasladan a la Ciudad de México y ahí conoce a Manuel, el papá de mi mamá, también de Aguascalientes, se casan y tienen 3 hijas, ¿no? Mi mamá la más pequeña. Manuel Lugo. Catalina Cermeño. Tuvieron 3 hijas, la más chica, María Elena. Ya ellas ya eran capitalinas. Ya nacieron aquí, pero mi abuelo las abandona cuando mi mamá tenía 2 años y se regresan a Aguascalientes, ¿no? Porque ahí tenían a su familia, y ahí hubo está mi bisabuela, Altagracia, que es quien hace el papel de mamá, en lo que mi abuela tiene que trabajar como bordadora en Aguascalientes. Estas mujeres valientes. Que sabían salir adelante, entre ellas viudas, personas que habían tenido un revés en su relación de pareja como esta, o que tuvieron que hacer frente a desgracias de diferentes tipos, porque, vamos, no todos los matrimonios eran para siempre, ni en todos los casos los señores tenían las posibilidades de mantener una familia grande. Nuestro país ha pasado por tantas dificultades, ya lo decíamos. Entonces tu abuela, Lugo, tu abuela, la madre de tu mamá, pues una mujer trabajadora. Muy trabajadora. Con enjundia. Y muy alegre. Y alegre. Muy alegre, mi abuela. Que eso también se lo pasó a tu mamá. Se lo transmitió a mi mamá. Mi mamá es una castañuela, bailadora, de muy buen sentido del humor. Pero mi mamá, por ser la más chiquita, mi abuelita le decía Nico cuando estaba pequeñita. Mi Nico. En un momento cuando mis papás eran novios, mi abuela le cuenta esa historia a mi papá, y cuando a mi papá le preguntan que cómo le quiere poner a su negocio, él dice Nicos, ¿no? O sea, acordándose de mi mamá, dice Nicos, pero sin apóstrofe. Ajá. Entonces sí, porque no es una palabra en inglés. No, Nicos es una palabra que viene de un cariño, que viene de un apodo familiar. Así en el que hay, detrás de este nombre, hay amor, hay entrega, hay esa presencia de tu abuela hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque yo supongo que este nombre de cariño, se lo dijo tu abuela a tu mamá en 1900... ¿Sabe? 40 y tantos. 57. 57. A mi papá se lo dijo, entonces él ahí le pone el nombre de Nicos. Pero ahí fue cuando tu mamá se lo platica a tu papá, entonces... No, mi abuela se lo platica a mi mamá, a mi papá. Ok, y al día de hoy, año 2022, la palabra Nicos sigue estando como nombre de esta negociación en la que ahora trabajan tu mamá, tu hermano Gerardo y tú. Exacto. En sus 2 locales. En los 2 locales, en Nicos, Ciudad de México, que acaban de cumplir 65 años. 65 años. Y aquí que cumplimos 34. Y luego, ¿no fueron 33 años? 33. Sí, 89. En 89. Sí, son 33. Marzo de 89. Marzo de 89. Bien, entonces ya tus papás se casaron, comenzaron a tener a sus 4 hijos, que son Raimundo, María Elena, Cuauhtémoc y Gerardo. Gerardo es un chef de talla internacional, reconocido en todos los medios de alta gastronomía, de cocina de alta gama. Y bueno, es portada de revistas, es de programas en el canal de programas de televisión, lo entrevistan.
porque has sabido darle seguimiento a este, pues, a este trabajo, a esta profesión que comenzó don Raimundo Vázquez, tu padre, y que al día de hoy, pues ha visto, imagínate cuánta gente ha tenido el privilegio de comer en sus establecimientos. Sí, fíjate que y además es muy bonito porque a la fecha yo tengo clientes que me dicen, es que yo era cliente de Nicos México. Claro. Y cuando llegué a Querétaro, me llevé la sorpresa de que estaba Nicos, ¿no? En Nicos, de los mismos dueños que Nicos México. ¿La misma carta? No porque son clientelas diferentes. Aquí tú sabes que como miembros del conservatorio estamos buscando que Nicos Querétaro tenga esta identidad de gastronomía queretana. Los dos tienen cocina mexicana, los dos apoyamos a pequeños productores. Mi hermano compra a los chinamperos de la Ciudad de México, yo compro aquí a pequeños productores, pero con esa misma filosofía de recetas tradicionales, sin químicos, sin latas, todo hecho como Dios manda. Bien, muy bien. Entonces tú creciste en la Ciudad de México. Yo crecí en la Ciudad con de México. Dos papás trabajadores, entusiastas, dedicados a su negocio, a este establecimiento de comida en Clavería. En Clavería. Y tú estudiaste primaria, secundaria, la prepa. Vocacional. Y luego la carrera de arquitecto. La carrera de arquitecto. En el Politécnico Nacional. No. Siempre estudiamos en escuelas de gobierno. Obviamente mi familia no era económicamente no éramos de mucha abundancia, ¿no? Mi papá pues poniendo un negocio con muchas deudas y todo esto. Entonces pues para lo que alcanzaba era para escuelas de gobierno. Y estudié en la Metropolitana, que acababa casi que de abrir. Ah, bien. Entonces eres arquitecta. ¿Y cuándo se construyó Nicos Querétaro? Que esto lo tenemos por aquí. Bueno, tu papá vio este terreno. Mi hermano, uno de mis hermanos estudió la carrera de ingeniero agrónomo. Y cuando mi papá venía en sus viajes a traer a mi hermano, es que él aquí está el proceso de construcción de Nicos Querétaro. Dijo, este terreno me gusta, ¿no? En el Libramiento San Luis Potosí. En el Libramiento San Luis Potosí. Porque así se que llamaba te lo vendían antes. A paguitos cómodos, y que para mi papá fue fácil poder comprarlo, ¿no? Sí, ustedes fueron uno de los lugares que hoy son icónicos, pero que en aquel tiempo, vamos, todo esto de alrededor, estas plazas comerciales, pues Aquí no existían. No, aquí se puede ver en esta. Aquí se puede ver que en todavía esta fotografía. Se ve el cerro, se ve esto que ahora ¿Cómo era está... Querétaro y cómo era Bernardo Quintana? No estaban estos árboles tan hermosos como ahorita, ¿no? Sí, y ahora sobre el cerro hay una serie de edificios y por supuesto el fraccionamiento a nuestras espaldas, Arboledas, pues no tenía todas las casas que hoy tiene. No. Entonces, tu padre venía a ver a Cuauhtémoc, que era estudiante aquí del TEC de Monterrey, y se enamoró de este espacio y pensó en hacer una sucursal de su restaurante, pero pensando ya en Querétaro. Pensando en Querétaro, pensando en que en cualquier momento él quería salir de la Ciudad de México y obviamente pues sí las cosas se ponían difíciles allá, porque Nicos en la Ciudad de México no es propiedad, se renta. Entonces pues tú sabes, ¿no? Que cuando hay cambio de que muere el dueño y deja herederos, hay conflictos, ¿no? Entonces él, previendo eso, sí, decide... y a tu papá le tocó ver también muchos terremotos, muchas situaciones difíciles que ha enfrentado la capital de la República. Así es. Y que, bueno, él con esta experiencia pensó en tener otro espacio. Claro, que en Azcapotzalco no se siente tan grave como en la Roma o en estas otras colonias, ¿no? Pero efectivamente sí, pensando en crecer, ¿no? Y obviamente pues una inversión, ¿no? Y mi mamá siempre apoyándolo, pues
como buena esposa y como buena Claro. enamorada también de Nikos, ¿no? Claro, y entonces llega tu padre a Querétaro, se integra de manera formidable con la gente de Querétaro, lo queremos mucho. Y entonces él comienza, por ejemplo, las comidas conventuales. Cuéntame de esta experiencia en el convento de la Cruz. Pues justamente cuando mi papá llega, él viene con siendo presidente de Canirac de la zona Azcapotzalco, siempre fue muy entusiasta, muy emprendedor, y él organizó varias muestras gastronómicas en la Ciudad de México, ¿no? Una de ellas en el Parque Tesosomoc, con invitados del delegado de Azcapotzalco. En una de las veces Pedro Ferriz, padre, fue el que cortó el listón. Entonces, con esta experiencia que trae ya mi papá de organizar este tipo de eventos, cuando llega a la ciudad de Querétaro, pues ya es conocido por algunos compañeros de restauranteros por la Canirac. Y entonces mi papá organiza el primer festival de cocina a nivel estado, buscando la cocina queretana, que en ese entonces pues nadie la conocía, ¿no? Él preguntaba, ¿y cuál es la cocina queretana? ¿Realizó una investigación? No, simplemente dijo, vamos a hacer un festival. Se hizo en el Hotel Jurica y participó el Holiday Inn, varios restaurantes. Lo inauguró el gobernador Burgos. Se hizo un concurso de cocina. Aquí está tu papá con Juan Almaraz, que con Juan Almaraz, manejaba que era el secretario de turismo en la época del gobernador Burgos. Y entonces cuando ven, pues ahora sí que las capacidades y todo lo creativo de mi papá, comentó que él quería hacer un festival, quería hacer un evento de cocina conventual. Entonces parece ser que iban a venir regidores de ciudades hermanas de todo el mundo. Los Santiagos. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Compostela y Antigua Guatemala y todos los demás. Y entonces mi papá propone esta cena conventual a la cual tú asististe como invitada. No. Sí, recuerdo muy bien. Y que fue en el convento de la Cruz. En el convento de la Cruz se montó muy bonito, se montaron las mesas. Y se hizo una exhibición de 40 postres conventuales, ¿no? Aquí podemos ver algunos, ¿no? Los antes, muy conventuales, dulces, de estos de pasta de almendra que vienen de Jalapa. Y con todo ello, Mari, tu padre logra un rescate de nuestros ingredientes, de nuestros platillos, de la forma de presentarlos, de la época en que se tienen que comer, de la forma de hacerle un reconocimiento a las cocineras tradicionales, a los productores locales, que además hace que todos los demás restauranteros se sumen al proyecto y se logre pues una inercia muy, muy favorable, que da también una pauta para que años después seamos considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Sí, de hecho, esto ocurrió en diciembre del 96. Lo de la UNESCO fue en el 2010. No, la primera, sí, que son los monumentos y espacios históricos y tradicionales de Querétaro del centro. Empiezan en el 96. En el 96, correcto. Sí, y entonces tu papá, logra toda esta unión de esfuerzos de las cámaras, de los hoteles, de las instituciones, de los organismos. Tu papá le caía bien a todo el mundo. Sí, la verdad que mi papá, un hombre muy carismático, ¿no? Mucha gente cuando falleció me decía, es que tu papá era como mi padre, ¿no? Claro. O sea, me daba consejos, yo me acercaba a él y le contaba mis problemas, y siempre sus consejos eran muy paternales. Era un hombre, igual que mi mamá, y mi mamá también tiene muchos hijos adoptados. Ya lo creo. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con María Elena Vázquez Lugo, quien pertenece a la familia propietaria de
Restaurante Nicos, que es uno de los lugares más queridos por los queretanos, uno de los espacios de prestigio y de tradición, porque aquí se preserva la auténtica comida mexicana. Mari, ya Nicos tiene, decíamos, 33 años. A lo largo de todo este tiempo, ustedes han dado una muestra de honestidad, de ser una familia esforzada, trabajadora, que lucha, que se pone la meta de conseguir los mejores ingredientes en lo más posible que sean producidos localmente, y que sea el rescate de las tradiciones, de las recetas, de los procedimientos de siglos. ¿Cómo llegaste tú a Querétaro? ¿Cómo te recibió Querétaro? Bueno, yo de niña, mi mamá hacía los postres en Nicos, México. Vivíamos en un departamento muy chiquito a un lado de Nicos. Entonces yo era una de sus desayudantes, porque mis hermanos eran los otros. Ok. Pero crecí y siempre me gustó ayudarle en los postres, en los pies, en los panes, en toda esta parte, ¿no? Me encantaba. Una pequeña fábrica. Una pequeña fábrica, ¿no? Y bueno, siempre con los consejos de mamá, de la abuela Carmen. Y bueno, voy creciendo, estudio la carrera. Yo me iba a dedicar a mi carrera porque realmente me gusta mi carrera, ¿no? Y yo me quería especializar en energías sustentables, pero todavía no había mucho en México. Y entonces es cuando me caso con Jorge Villanueva, también arquitecto que conocí en uno de los despachos trabajando. Y antes de venir a Querétaro nace mi primer hijo, Dani. Pues Jorge, Nicos lo estaban construyendo, pero el arquitecto que estaba hizo algunas cosas indebidas y mi papá le propone a Jorge que se viniera a trabajar a Nicos, a terminar la obra, ¿no? En ese entonces trabajábamos para centros comerciales, diseñando y construyendo centros comerciales. Entonces pues mi papá le preguntó: ¿cuánto ganas? Lo mismo te pago si te vienes a terminar Nicos, ¿no? Entonces ya se viene Jorge, se hospeda con mi hermano Cuauhtémoc, que era el que estaba empezando todo este proyecto. Yo me quedaba con mi pequeñito. En ese entonces no estaba trabajando, sin embargo, pues ayudaba todavía a coser manteles, seguía yo ayudando a Nicos México. Y entonces se presenta la oportunidad de, ya una vez que se inaugura Nicos, de un cliente muy amigo de mi papá, de vender un material de acabados de importación, un material canadiense, y le ofrece a mi papá: oye, ¿no quisiera tu yerno poner una sucursal en Querétaro? Y pues yo dije sí. Sí, claro. Llegamos aquí. Yo con mi bebé no podía trabajar en la obra ni en una constructora, porque para mí era también estar al pendiente de mi pequeño, ¿no? Era tu prioridad. Era mi prioridad, sí, deseando seguir trabajando, pero en ese momento mi prioridad era mi pequeño. También teníamos la necesidad económica porque no teníamos suficiente. Y le dije a mi mamá: oye, denme chance de trabajar en Nicos Querétaro. Pues yo he trabajado toda mi juventud, siempre ayudando en la caja, en esto, siempre ayudando en Nicos, ¿no? En mis vacaciones. Y me dice: mamá, pues sí, ya me capacito bien para llevar la administración de Nicos. Mi hermano Cuauhtémoc estaba como gerente y podía tener yo a mi pequeño ahí en la oficina haciendo y deshaciendo. Pero bueno, era la única manera de yo no poder, y Jorge me ayudaba mucho. Va pasando el tiempo, ponen aquí en la colonia un maternal que me permite inscribir ahí a mi pequeño, entonces eso me facilita las cosas. Mi hermano Cuauhtémoc, a los 3 años de estar aquí, él decide que esto no es para él, que realmente no es lo que le gusta, es mucho trabajo, y efectivamente es mucho trabajo, y él sale del negocio. Entonces me quedo yo, y obviamente mi papá cada semana, sin faltar, venía a Querétaro los miércoles y se iba los viernes. Entonces él manejaba muchas cosas, los menús, y estaba al pendiente de su negocio
Siempre atendía a los comensales como si él estuviera en su casa y ellos fueran sus invitados de honor. Sí, sí, sí. Te trataba con delicadeza, con afecto, te preguntaba por la familia y hacía muchos contactos así. Yo creo que tu padre tenía en su mente un directorio con rostros, nombres y filiaciones de miles de personas. Sí, 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 sí. Y tenía este carisma, y yo creo que lo que a mi papá le ayudaba es un hombre muy creativo. Siempre andaba pensando, apenas estamos terminando un proyecto y ya estaba pensando 2 más, ¿no? Por ejemplo, capacitación. La capacitación. Cuéntame de eso. Cuando comenzó Nico, se dieron cuenta de que era muy importante capacitar a al personal de los restaurantes. Sí, cuando llegamos a Querétaro, bueno, nos trajimos personal de la Ciudad de México, se vino con nosotros la señora Conchita, que era la capitana de Nicos México, que ahora es la propietaria de la panadería y de la pastelería. Y resulta que llegaban empresarios de hoteles y de restaurantes, se paraban en la puerta y ella sin pena ni gloria decían, el que se quiera ir le pagamos el doble. Entonces yo dije, bueno, tengo de dos. O me peleo con la gente, me peleo con todos estos empresarios, o buscamos una solución que ayude a todos. Y entonces le platiqué a mi papá y me dijo, papá, ponemos un centro de capacitación. Él en México ya lo manejaba, tenía muy buenos contactos con la Secretaría de Trabajo. Le dan la licencia de la Secretaría de Trabajo para poner un centro de capacitación. Y por tanto emitir diplomas o sí, claro, certificados. De hecho, era el centro de capacitación Nicos y empezamos a trabajar dando cursos. Bueno, esto le pareció muy interesante a Juan Almaraz, que era el secretario de Turismo en aquel entonces, y cada que teníamos entrega de diplomas, nos acompañaba, entregaba los diplomas, y empezamos a trabajar no nada más para Nicos, empezamos a trabajar para Querétaro, con la capacitación de meseros, de vinos, de conservas, de muchos cursos que tuvimos aquí. Yo me acuerdo de estos cursos, de este centro de capacitación y de que ustedes les daban, por ejemplo, nociones de inglés, les hablaban de los procesos, de los platillos, de la importancia del rescate de las recetas, del trato amable hacia las personas que vinieran a comer. De las buenas maneras. Todo esto que ha logrado que al día de hoy los comensales que aquí vienen todos los días se sientan contentos, satisfechos, sientan que es su casa. Sí, es correcto, y fue una etapa muy bonita. Cuando viene ya el gobierno con Raúl Parisi, le gusta mucho el proyecto, tan le gusta que se lo lleva a la Secretaría y empieza a través de la Secretaría a poner cursos. El único problema para nosotros es que yo armé un curso de meseros de 46 horas, donde se les daba se les daba de vino, de quesos, un poco de introducción a cocina, los diferentes tipos de servicio, de gueridón, banquete, a la carta, se les enseñaba a flamear, o sea, era un curso muy completo de 48 horas. Desafortunadamente, pues la Secretaría de Turismo, no desafortunadamente, por alguna razón, pone su curso de meseros de 8 horas y gratis, ¿no? Yo sí les cobraba, aunque les conseguía becas del programa de la Secretaría de Trabajo, pero pues sí les tenía que cobrar, porque pues todo tenía un costo, ¿no? Llega a la Secretaría y pone sus cursos de meseros pues creo que de una semana, de 8 horas, no recuerdo bien. Claro, los empresarios dicen, no, es que tú te llevas a mis trabajadores y se tardan mucho tiempo, y aquí pues yo decía, bueno, pero pues... Claro, pero los resultados no es lo mismo, eran ¿no? formidables, eran ¿no? formidables. Y este es por ejemplo... Por ejemplo, ya fue una capacitación con Benoit de repostería. Aquí sí estamos con alguno de los cursos. Sí. Fuimos los pioneros en empezar a manejar los cursos de vinos. Aquí nadie tomaba vinos cuando llegamos. Sí, no había sommeliers. No había sommelier. Y la industria del vino, la vitivinícola,
no se había desarrollado como es ahora. Se había Digamos perdido porque que, lo sí, había existido, se había perdido. Y aquí te ofrecías vino y todo el mundo te decía vino y no, vino no, no. queretano. Vino, no existía. De ningún tipo. De ningún tipo, ni de ningún tipo. Mi papá apoyaba mucho el vino mexicano, pero la gente no tomaba vino, tomaba bebida larga, ¿no? Lo que le llaman bebidas largas. Sí, destilados o tequila, algún coctelería. Uh-huh. Y mi papá empieza a traer catas de vino, es el pionero de empezar a introducir estos maridajes con platillos. Sí. Con... Sí, me acuerdo de una de las primeras catas que ustedes organizaron en el Museo de Arte de Querétaro, cuando yo era directora. Y bueno, de allí también un impulso muy importante y trascendente para la industria vitivinícola queretana. Sí, de hecho mi papá, desde antes que estuviera Nicos Querétaro, él traía invitados a Freixenet y les hablaba del vino, porque en Nicos México, años que apoyó el vino mexicano, entonces traía invitados, traía él un menú. Cuando llegamos ya a Querétaro, empezamos a hacer dinámicas con Freixenet. Y empezamos, te digo, a hacer este tipo de eventos y empezamos a intentar, y yo me acuerdo que mi papá me decía, pero ¿cómo no puedes vender tanto vino como en Nicos México? Pues es que la gente no quiere, ¿no? Entonces hicimos muchos eventos, inclusive hicimos un evento donde trajimos por primera vez en México, en todo México, trajimos a los enólogos más importantes de México. Vino Papi Joan, Laura Zamora de Santo Tomás, también vino Francisco de Casamadero, vinieron varios enólogos y se hizo todo un evento donde la degustación, el vino era presentado por su enólogo con una degustación, ¿no? Y así un día un enólogo, y fue muy bonito porque se sentaron un día todos en la mesa y dijeron, es la primera vez que nos reunimos todos. Ya, y fue, en torno de la invitación de don fue Raimundo. Aquí en Nicos Querétaro. Aquí en Nicos Querétaro, este es un recorte periódico del aniversario número 11 y bueno, el menú del aniversario número 30 con tu madre con aquí. Mi mamá ya había fallecido mi papá, pero vino mi mamá. Ahora, respecto de la enología y la industria vitivinícola, ustedes empezaron a promover, a ofrecer a la gente, a hacer los maridajes, las catas, impulsar las vendimias, y por todo ello también a tu papá se le reconoció con etiqueta. Sí, le hicieron un vino conmemorativo de Casa Santo Tomás, que se llamaba así, Don Ray. Don Ray. Don Ray. Ya después le hicieron otro vino también a mi mamá, un vino conmemorativo, y pues esto fue porque fueron los pioneros en impulsar el vino mexicano en todo México. O sea, como restaurantes, impulsar el vino mexicano. Casi todo el mundo tenía vinos chilenos, vinos españoles, pero ese amor por el vino mexicano, que no era tan bueno, sí, pero que mi papá no se rendía. Pero que gracias a los esfuerzos de ustedes, a la confianza, a la fe en el trabajo de los vitivinicultores, en el amor a nuestra tierra, a las uvas, se logró, pues, poner los cimientos de lo que hoy son los viñedos, que ya no requieren demasiado esfuerzo para atraer al público para las vendimias, para los festivales, los conciertos, la ruta arte, queso y vino. Y háblame de los quesos. ¿Qué tal los quesos de oveja? También aquí ustedes son de los grandes promotores. Sí, pues por toda esta labor que hacíamos, te empiezas a conocer gente, te empiezan a presentar personas como lo es el doctor Carlos Peraza, que es el propietario de la Granja La Serpentina. Es uno de los pioneros también en enseñar no solamente a Querétaro, sino a muchos productores a hacer un buen queso, ¿no? Hay una gran amistad con mi papá, con la familia, y empezamos a hacer eventos de quesos mexicanos, ¿no? Entonces se hacía una cena, se hablaba sobre los quesos mexicanos, se hacía una mesa de degustación y todo el mundo empezaba a conocer los quesos frescos, los de pastilada,
los de pasta suave y todos estos quesos mexicanos que la gente no conoce, ¿no? Y es ahí donde empieza mi papá. Bueno, ya empezó con los quesos, empieza a irse con otros productos. Conocemos por casualidad llega aquí la doctora Griselda vendiendo sus conejos que producían en Tolimán y empezamos a introducirlo para apoyar a estas mujeres. Claro, la cunicultura, la apicultura, y la piscicultura de nuestras granjas, que también en Querétaro se produce trucha, mojarra, tanto en presas como en embalses, ¿no? En lugares, en criaderos. Y tenemos un poco de todo, ¿no, Mari? Sí. Tenemos hoy en día ya productos frescos de lugares cercanos. Sí, fíjate que en ese entonces mi papá hizo un evento donde invitó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde invitamos al secretario, invitamos a algunos productores y hicimos un convenio donde Nikos inclusive invitaba a otros restaurantes a consumir productos locales, ¿no? Fue un evento también muy bonito, una cena con todos estos productores. Y todo esto de alguna manera da pie a la creación del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Querétaro. Da pie, sí, por un lado, pero más bien da pie a que Carlos Peraza nos presenta al doctor Carlos. Él era el director de Culturas Populares. Y cada que había algo de cocina queretana en Plaza de Armas o en algún lado, me hablaba y me invitaba, ¿no? Entonces ahí iba yo con mi papá, ándale, don Ray, y probábamos tantarrias, gusanos, todo lo que nos daban. Empezamos a trabajar un poquito más involucrándonos. Le pedimos a la maestra Aurorita Zúñiga que nos enseñara los platillos de cocina queretana. Nos hace el honor de invitarme a mí a su casa y a mi hermano, y en su casa nos enseña cosas que me decían sus hijas, es que ni a nosotros nos enseña todo lo que les está enseñando a nosotros. Formidable, qué honor. Muy lindo, y Aurorita Zúñiga, muy, muy linda, nos compartió sus recetas. Claro, una gran investigadora, una luchadora también por mantener nuestras tradiciones, toda la colección de trajes típicos que ella tiene. Hicimos un evento con Raúl Parisi de una cena de cocina queretana, y ella nos hace el favor de traer sus trajes típicos y un desfile de trajes típicos. Con esto, Carlos me invita a ser jurado de los proyectos PACMIC, y me dice, María Elena, necesito a alguien más de gastronomía porque quiero empezar a que se metan proyectos. Invito a Oli, que ya conocíamos, que ya nos conocíamos de ¿cómo se llama? De los consejos de concertación ciudadana. Entonces invitó a Oli y yo por algo... Oli González, la maestra, directora fundadora de IGES Universidad. Sí, Oli Alegría, como también la conocen. Y entonces yo en ese momento me salgo y ella se queda como jurado de PACMI, y empezamos a hacer un equipo muy bonito porque Carlos nos invita a formar parte de un proyecto donde participaba el INI, en ese entonces era INI, Instituto Nacional Indigenista, Culturas Populares, IGES y Nikos, ¿no? Este proyecto consistía en ir a cada municipio. Con el municipio se organizaba un concurso de mujeres de las comunidades que trajeran sus platillos, se montaba la muestra y nosotros éramos jurado. Ya la que ganaba se le entregaba un premio, obviamente tanto Nikos como IGES llevábamos siempre algún regalito también para compartir, y ahí es donde el IGES empieza a documentar todas estas recetas, a entrevistar porque llevaba a sus alumnos. Y ahí es donde empieza, ¿no? Ya en México mi hermano ya participaba con Gloria López Morales en el Conservatorio Nacional, ya se estaba formando, ya estaba empezándose a oír todo esto. Gloria le invita a Oli a que constituya el Conservatorio de Querétaro, nos invita a nosotras. Y a la larga esto logró que en la sombra de Arteaga se publicara el decreto que define a la cocina queretana como patrimonio
Es correcto. Y además uno de los fuimos como el cuarto, quinto estado en lograrlo. Cuando la cocina queretana no se conocía, somos de los, le ganamos a Oaxaca, le ganamos a muchos estados. Dame, por favor, 5 platillos de la cocina queretana que tú te has llevado a otros países, hasta Japón, a Europa. A Bolivia. Y que con la frente muy en alto has demostrado lo que es la comida de Querétaro. Sí, mira, nos hemos llevado la sopa de elote con queso de cabra. Sopa de elote con queso de cabra. Receta de la maestra Aurorita Zúñiga. Chivo tapeado, ¿no? Es un chivo que se cuece en una olla de barro y se le pone una tapa y se sella con masa y hace las funciones de una olla express prehispánica. Tenemos también el mole de lechuga. Mole de lechuga. Eso lo servimos con trucha. Que es muy de América, bueno, de río, el mole de betabel. Mole de betabel. Mole de betabel. Color palo de rosa, así precioso. Que la característica importante que nos enseñó Ramón es que tiene que tener betabel, pero no tiene que saber a betabel, ¿no? Sí. Porque si no la gente como que le choca el sabor. Entonces está el garbanzo en amarillo. Garbanzo en amarillo, cuéntame un poco de este El garbanzo en amarillo es un platillo tradicional de Tolimán, que muy representativo de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, y que ya sabes que dura ¿cuánto? ¿Un mes? Sí. No sé cuánto tiempo. Las fiestas de pueblo que nos... no sé cuánto tiempo, ya ahorita no me acuerdo. Y cuando se hace el levantamiento del chimal, el platillo que se sirve es el garbanzo en amarillo. ¿Es cúrcuma? Es cúrcuma. Con lo que se tiñe de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, aquí en Querétaro es como nuestro azafrán. Es como nuestro azafrán, pero de hecho le dicen azafrancillo, pero es un camotito, que es la cúrcuma, que se da mucho, se adaptó muy bien a Querétaro y que lo ocupan mucho en las comunidades. Entonces, como para resumir, las cocinas de Querétaro son la cocina de paso, porque Querétaro fue la más como importante, las enchiladas, por ejemplo, son ciudad al norte del Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? El Camino de la Plata. Entonces es la comida de paso, la comida del Itacate, lo que se llevaban los mineros, los viajeros, los mineros en época del virreinato. La cocina conventual. Pero antes de eso tenemos la cocina de recolección. La cocina de recolección del semidesierto. Del semidesierto, que son flores de cactácea, frutos de cactácea, los nopales, el nopal en penca, son las flores de yuca, la flor de lizote, todo esto que también se come, los insectos, se lo siguen comiendo en Cadereyta y en todas partes. Las hormigas, los gusanos de maguey, todos los gusanitos, cocina de recolección. Cocina de recolección. Y las cocinas de las casonas, porque de las haciendas. De las haciendas había sus tradiciones y muchas de las recetas se adaptaron al gusto de Querétaro, a los ingredientes que había entonces, a nuestras fiestas, a nuestra celebración de la vida. Así es. Y bueno, y como tú decías, la conventual, ¿no? Que en los conventos en aquel entonces, sobre todo en los conventos de pudientes, de hijas españoles o españolas que llegaban a los conventos, no venían solas y sus celdas no era un cuartito, era un departamento, ¿no? Sí, entonces, claro, y tenían hasta 6 personas de servicio por monja. Exactamente. Entonces, esas mujeres eran indígenas. Entonces, ahí es donde empieza esta fusión de los ingredientes locales con los ingredientes que traen de Europa, y en las cocinas empieza a haber este mestizaje que es lo que maravilloso. Y ahí, para mí, ahí nace la cocina mexicana tal como la conocemos, ¿no? Lo mismo sucede en las haciendas. Ustedes han presentado a través del conservatorio, a través de tus proyectos con Caniraco, con el gobierno del estado, con otros organismos o de manera independiente, han presentado toda esta riqueza en otros países. Has ido, digamos, enarbolando la bandera de México. ¿Qué sientes tú por tu país y su riqueza?
Pues la verdad que ha sido unos viajes, además viajar con la chef Margarita Carrillo es una experiencia única, viajar con mi hermano, viajar con mi mamá, pues gente de ahora sí que de altos vuelos, ¿no? Aprender de otras culturas, porque realmente te involucras en las cocinas, ¿no? Y llevar nuestra cocina mexicana, porque en todos lados donde lo que existía era la cocina Tex-Mex, ¿no? Uh-huh. Por alguna razón era la más conocida. Cuando empiezan a conocer nuestra cocina, los países, por ejemplo, como Japón, Irlanda, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, donde ¿no? te has Italia, presentado, donde hemos estado todo este grupo, porque yo realmente nunca voy sola. Se enamoraron de la comida, ¿no? Ya, yo también estoy enamorada de la comida queretana y te agradezco enormemente esta interesante charla. Y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Hasta la próxima Visión de Vida.